Buenos días, hermanos. Quisiera invitarles en esta mañana así a leer un poco de Colosenses, capítulo 2, versículo 1 al 6, vamos a leer. Pero antes de ir a esta lectura, voy a recordar algunos versículos que leí en estos días de un devocional que leía y, y que me hacía bien por ir recordar estas verdades tan buenas, la palabra de Dios. Y los voy a compartir también con ustedes y un pensamiento de este devocional también que había leído, voy a compartirlo con ustedes esta mañana. Vamos a orar, ¿sí? Padre eterno, queremos darte muchas gracias por tu gran cuidado sobre nosotros, Señor, tu gran protección, el amor que tú nos das, Señor. Un amor incondicional, evidentemente, porque cuando te damos la espalda enviaste a Cristo, Señor, a ocupar nuestro lugar allí en la cruz. Y queremos, Padre, pedirte esta mañana por mi familia, por mi vida, Señor, también pedirte por cada uno, Señor, de nuestros hermanos, de la congregación, que estés bendiciendo sus vidas, su familia, su hogar, Señor. Que tu palabra more en abundancia en todo el cuerpo de Cristo, Señor. En todo el cuerpo que es la iglesia. Padre, bendice este tiempo que vamos a tener ahora. Pide tu guía también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, leí estos días un devocional, sí, leí algunos versículos, ¿sí? 5 versículos, 4 o 5 versículos de Juan, el libro de Juan. Y, y el primero que citaba era ahí en Juan capítulo 20, versículo 31. Y decía el motivo por el cual se había escrito el libro de Juan, ¿sí? Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí? Esta es la finalidad del libro de Juan, ¿sí? Que podamos creer en Cristo y que es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él vamos a tener vida. ¿Sí? Otro de los versículos que citaba, en Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Un pasaje muy conocido. ¿Sí? Y el otro versículo que citaba ahí es ahí en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ¿sí? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es un beneficio, un privilegio que tenemos cada uno de los creyentes una vez que conocemos a Cristo Jesús, que permitimos que Cristo haga parte de nuestras vidas y que tome nuestras vidas por entero. ¿Sí? Un privilegio grande que tenemos nosotros, que no depende de nosotros, porque depende de que Cristo more en abundancia en nuestras vidas, ¿sí? No depende específicamente de nosotros, ¿sí? La decisión que hayamos tomado con Cristo. Y tengo un fragmento que copiaba de este devocional que dice lo siguiente: la libertad de esta nueva vida nos permite vivir de una manera nueva y agradable a Dios, de acuerdo a su palabra. Al creer en Jesús, en su muerte y su resurrección, recibimos la capacidad de vivir el estilo de vida que Dios quiere que vivamos, ¿sí? Recibimos la capacidad de vivir el estilo de vida que Dios quiere que vivamos, ¿sí? Cuando recibimos a Cristo, recibimos la salvación, recibimos la vida eterna, esa seguridad tan grande y tan buena para cada uno de los creyentes, pero también recibimos la capacidad de vivir el estilo de vida que Dios quiere que nosotros vivamos, ¿sí? Los invito a leer entonces Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice la palabra: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en
Cristo. Porque tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Abundando en acciones de gracia, ¿sí? Por lo que leímos ya previamente, sin Cristo, ciertamente nosotros no podemos vivir en libertad. No podemos hacer la voluntad de Dios si no tenemos a Cristo, ¿sí? Si pudiéramos hacer la voluntad de Dios sin Cristo, Cristo no hubiera venido a este mundo. Pero una vez que tenemos a Cristo, podemos hacer la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios, tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios y tenemos que hablar con Dios. Tenemos que orar a Dios y pedir su guía, ¿sí? Para que Él nos pueda abrir el entendimiento y podamos conocer la verdadera verdad, ¿sí? Cristo es la plenitud del conocimiento. Voy a decir 2 puntos nomás, ¿sí? Hay mucho más para decir en realidad de esto que leímos ahora. Pero lo primero es la preocupación del apóstol por los hermanos. ¿Sí? Es el primer punto que voy a nombrar ahora. Hay más para decirlo. También la condición del apóstol se puede hablar de eso, ¿sí? Él estaba sufriendo, pero él trataba de ocuparse por los hermanos igual, ¿sí? La preocupación del apóstol por los hermanos. Y las novedades, ¿sí? Las novedades en sí atraen por sí solas. Acá el apóstol estaba preocupado, ahí versículo 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El apóstol Pablo estaba preocupado por las filosofías que le rodeaban a estas personas, ¿sí? La filosofía, el amor a la sabiduría. Pero la verdadera sabiduría es la que viene de Cristo Jesús. Pero cuando tenemos un amor por la sabiduría, por el saber nomás, el conocimiento, muchas veces nos podemos apartar de la verdad de Dios. Si no buscamos la verdadera sabiduría que es Cristo Jesús. Y en estos días también estamos fusilados, nos llegan por todos lados videos, anuncios, mensajes, ¿sí? Filosofías. Y a veces esos videos que miramos pueden ser buenos, pueden instruirnos, o a veces esos videos que miramos pueden alejarnos de la verdad. Los anuncios que leemos pueden alejarnos de la verdad muchas veces. Por eso necesitamos siempre filtrar todo lo que vemos por la palabra de Dios. Filtrar en la Biblia, por lo que dice la verdadera enseñanza. A veces vemos videos y parecen muy lindos al verlos, pero si no dicen lo que el Dios quiere que digan, no sirven de nada, son vacíos. Tenemos que filtrarlo siempre por la palabra de Dios. Pero la única forma de filtrarlo por la palabra de Dios es conociendo la palabra de Dios, es leyendo la palabra de Dios. Si yo no leo la Biblia y recibo simplemente enseñanzas de otros, no voy a poder filtrar si la enseñanza que recibo realmente es de Dios o es una enseñanza humana. Entonces es necesario que nosotros leamos la Biblia y busquemos la guía del Espíritu Santo para nuestras vidas. Acá el apóstol estaba preocupado, ¿sí? Por toda la filosofía que le rodeaban al entorno ahí en Colosenses, ¿sí? Esta filosofía del mundo que les rodeaba a ellos y que tanto buscaban, ¿sí? Probablemente venía de los griegos esto. Y miren que el apóstol los destaca a ellos, ¿sí? Versículo 5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo, ¿sí? Estaba mirando que tenían un orden y estaban firmes en la fe en Cristo, pero asimismo se preocupaba y se estaba ocupando de que los hermanos no decayeran en las filosofías que les rodeaban a ellos en ese entorno. Y qué importante es que por más que creyamos que estamos firmes, es que no dejemos nunca de ver la palabra de Dios, de que podamos filtrar todo lo que nosotros recibamos por medio de la palabra de Dios, ¿sí? El otro punto, para no hacerlo más largo, ¿sí?, que veía acá es lo que el apóstol quería, lo que el apóstol deseaba, quería, ¿sí? Y versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, ¿sí? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, ¿sí? Primero leímos, ¿sí? El apóstol Pablo destacaba el orden y la firmeza de la fe de los hermanos de Colosenses, ¿sí? Y es algo que debemos nosotros también procurar, la firmeza en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que preocuparnos y ocuparnos,
Seguramente los pastores se deben preocupar por nuestra situación, ¿sí? Y se ocupan también, por eso van viendo medios para comunicarse con cada uno de nosotros, para que podamos tener la sana enseñanza. El otro día justamente nos compartíamos la cena del Señor, pudimos compartirlo juntos y es una bendición tan grande para nosotros y se preocupan los pastores y se ocupan. Pero no es tarea solamente de los pastores preocuparse y ocuparse por los hermanos, es tarea de cada uno de nosotros, como un cuerpo, ¿sí? El cuerpo necesita que esté funcionando todo, donde un pedazo, una porción del cuerpo no está funcionando, se debilita, se enferma, ¿sí? Y acá dice el apóstol Pablo que lo que leímos, ¿sí? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, ¿sí? Que cada uno ande como Cristo anduvo, ¿sí? Que cada uno se afiance en la fe y en la buena doctrina. No nos engañen, ¿sí? Que no nos engañen. Ese es el deseo del apóstol, ese es el deseo que tengo para cada uno de nosotros. Sinceramente que los pastores tienen el mismo deseo, de que no nos dejemos engañar por las doctrinas que vienen de afuera. Que podamos filtrar las enseñanzas y podamos permanecer firmes en la palabra de Dios. Y que dedicamos un tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Es bueno ver videos, es bueno ver enseñanzas, pero tenemos que alimentarnos nosotros del verdadero alimento, el alimento sólido que es la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? Lo que Dios nos dejó a nosotros para que podamos conocerlo más a Él y conocer más su voluntad y dedicarnos a Dios en oración para que Él pueda guiarnos en la verdad, ¿sí? Yo noté acá, ¿sí? Para que podamos andar conforme a la voluntad del Padre, primero tenemos que conocerla, ¿sí? Si yo no conozco la verdad, no puedo andar como Dios quiere que ande, tengo que conocer la verdad. Y para conocer la verdad, tengo que leer la Biblia, ¿sí? Y tengo que ir a Dios en oración, tengo que buscar la enseñanza de Dios y la guía de Dios para mi vida, ¿sí? El deseo, hermanos, para mí, para cada uno de ustedes también en este día, en cada día, es que nosotros podamos vivir con firmeza la fe en Cristo Jesús, que podamos seguir los pasos de Cristo para que podamos amarnos, preocuparnos, ocuparnos unos por el otro y para que podamos filtrar siempre las enseñanzas y recibir la enseñanza verdadera, que es la enseñanza que tenemos en la Biblia, ¿sí? Es la enseñanza que Dios nos dejó a nosotros. Y como dice el versículo 7, ¿sí? Para finalizar, dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, ¿sí? Y confirmados en la fe, abundando en acciones de gracia. Si conocemos la verdad de Dios, vamos en oración a Él, conocemos la verdad de Dios y queremos hacer su voluntad, que podamos vivir con acciones de gracias para con las personas que nos rodean y podamos llevar la palabra de Dios a cada uno de los hogares. Que Dios los bendiga.